Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El conflicto en Tierra Santa. Un saludo a todos y que Dios les bendiga. Si algunos de ustedes desean compartir este audio, pueden hacerlo con toda libertad. Asumo toda la responsabilidad por las opiniones que voy a emitir en este comentario, que a la vez es una respuesta. Recientemente hicimos una pregunta o varias para recoger de manera general la posición generalizada sobre el conflicto armado entre israelíes y palestinos. Inmediatamente después de estallar el conflicto y ver las atrocidades cometidas contra gente inocente de ambos lados, toda la comunidad internacional, creyentes o no creyentes, sentimos una profunda indignación por el desprecio a la vida humana en aras de imponer agendas políticas. Ya habíamos señalado anteriormente qué es el daño colateral producto de los conflictos armados. Este no es una excepción. La comunidad internacional se ha levantado en un clamor general de oración por tan difícil situación. Donde mayormente lo vemos es en la prensa, radial, escrita o televisiva, de aquí de los Estados Unidos. La prensa internacional, claro, la prensa de países alineados políticamente con los Estados Unidos, van a seguir la misma línea de opinión porque no se atreven a ir en vía contraria. Ya lo haremos de eso. La comunidad en general, incluyendo, claro, la cristiana, a través de todas las redes sociales, ha elevado sus peticiones y ha instado tanto a los grupos religiosos como a los demás sectores de la sociedad a orar. Pero un detalle importante que debe resaltarse es que la petición de oración es abrumadoramente por la victoria de Israel en el conflicto. Personalidades de todas partes y de diferentes niveles eclesiásticos, pastores, laicos, miembros en general, dirigentes políticos, etc., son escuchados clamar casi al unísono para que la nación judía prevalezca militarmente en este conflicto. Ese, precisamente, es el motivo de mi comentario. Pero antes debo decir que el poder de la prensa es abrumador. Por eso se le llama el cuarto poder. Y siendo un medio tan poderoso, es una herramienta igualmente poderosa para fines de adoctrinamiento social. En gobiernos autoritarios, la prensa, si no está totalmente controlada, en el mejor de los casos está severamente restringida. En el caso de los Estados Unidos, podríamos pensar que tenemos una prensa totalmente independiente, pero no es así. Déjeme y le explico cómo está repartido este jugoso y poderoso pastel. La prensa, en general, conocida como mainstream media, está repartida en 5 grandes emporios, conocidos como The Big Five, o los 5 grandes, los cuales controlan el 90% de lo que leemos, vemos y escuchamos. Comenzamos la lista con Comcast, que tiene bajo su sombrilla la NBC, NBC Universal, Telemundo, CNBC y MSNBC, entre otras. Le sigue News Corporation o News Corp, que controla la cadena televisiva Fox y los periódicos Wall Street Journal y The New York Post. Seguimos con el gigante Disney, que controla la cadena televisiva ABC, ESPN, National Geographic, Pixar, Miramax y Marvel Studios.
entre otros. En la lista sigue Paramount Global, que controla la cadena televisiva CBS o CBS, también CBS Radio y Paramount Pictures. En la última parte de la lista está Warner Brothers, que también se llama ahora Warner Brothers Discovery, que controla la universalmente conocida CNN o CNN, HBO, la universalmente conocida revista Time y la Warner Brothers División de Películas. Todos estos conglomerados están repartidos en manos de unos 15 multibillonarios con B, quienes controlan casi todos los periódicos y revistas importantes de este país. A todo esto debemos sumar un elemento crucial. Todos estos magnates tienen su afiliación partidista y, de orden, sus medios de comunicación reflejan sus líneas de pensamiento en ese sentido. Por eso, es fácil ver cómo, por ejemplo, por citar dos ejemplos claros, CNN es liberal y favorece al Partido Demócrata, mientras que Fox es conservadora y se inclina abiertamente hacia el lado del Partido Republicano. La deducción es simple. La verdad siempre ha sido y será manipulada por el dinero de los poderosos. Todavía, sin embargo, quedan algunos ensayos de prensa un tanto libre, con medios mayormente escritos que se tildan de independientes, pero que, de solo salirse de los parámetros, sufren inmediatamente la censura de los grandes. No podemos olvidar tampoco el caso de la censura en las redes sociales en plataformas como Facebook, Twitter, que ahora se llama X, TikTok y otros medios más que, por razones obvias y ya citadas, aplican el filtro de la censura para que la verdad sea la que ellos aprueben o simplemente estás bloqueado, ya sea temporalmente o definitivamente. Así que la verdad dependerá de a quién se le pregunte. En el mundo hay agresiones visibles y otras no tan visibles. Me explico. Juan y Pedro son vecinos. Tienen una cerca común entre las dos propiedades. De forma muy solapada, Juan, de noche, le tira a Pedro basura sobre la cerca y nadie se da cuenta excepto Pedro, quien le dice a Juan que se detenga. Pero la situación se repite. Un día, Pedro, cansado, va al frente de la casa de Juan y cuando éste sale, Pedro saca su arma y le dispara mortalmente. Los vecinos se alarman por lo que han presenciado. Solo asumen que Pedro es un vil agresor que mató a Juan a sangre fría en la puerta de su casa, pero ignoran que el conflicto ya venía pasando entre ellos. De esa manera, Juan queda como mártir y Pedro como un vil asesino. El verdadero agresor en este caso es Juan, pero a la vista de los demás, Juan es el agredido. El verdadero agredido es Pedro, quien por su respuesta pasa de agredido a agresor. La agresión de Juan fue invisible a los demás, pero no significa que no sucediera. En cambio, la agresión de Pedro es totalmente visible porque fue a la vista de todos. Ambas posiciones, por supuesto, son erróneas e inaceptables. Nos estamos refiriendo aquí al postulado de causa y consecuencia. Ahora, para crear un contexto más amplio, retrocedamos 1 año y 8 meses en la historia reciente a Europa, específicamente a febrero 24 del año 2022, el día en que estalló el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Al inicio de esta nefasta guerra, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo obligatorio de los países aliados, mejor dicho, vasallos, miembros de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, o en inglés NATO, North Atlantic Treaty Organization, lograron a través de la misma prensa manipulada que ya mencionamos, despertar un sentimiento nacional e internacional de apoyo moral a Ucrania
en medio de la presente guerra que ya lleva más de 1 año y medio. Por doquier hubo banderas de Ucrania y muchas de ellas levantadas por personas que no tienen idea de cuál es la causa o causas geopolíticas del presente conflicto ruso-ucraniano. Vamos a tratar de ponerlo de la manera más breve. La OTAN o NATO es una organización político-militar creada en 1947 por auspicio de los Estados Unidos para proteger la región de Europa de un posible ataque militar por parte de Rusia a raíz de la caída de la Unión Soviética en 1991. El juego estratégico por parte de los Estados Unidos era reclutar esos países que pertenecían a la órbita soviética y agruparlos bajo su manto, lo cual debilitaba estratégicamente a Rusia, que fue lo único que quedó de pie a la caída del comunismo. Años más tarde, más países del este de Europa se unieron a la OTAN, en violación a los acuerdos iniciales entre la OTAN y la Federación Rusa de no expandirse más hacia el este. La expansión ha continuado, lo cual ha provocado la ira de Rusia y expresada abiertamente por el actual presidente Vladimir Putin, quien en su actual presidencia reaccionó organizando una serie de operaciones militares que incluyeron la anexión de la península de Crimea, que él reclama que es de Rusia, la incursión armada en la región del este de Ucrania conocida como Donbass y la ya conocida invasión a Ucrania. En total, hasta el año 2020 ha habido 8 expansiones territoriales de la OTAN hacia el este, una flagrante violación. En geopolítica, eso es tocarle a un panal de avispas caribes y pretender que se queden tranquilas. Hacia donde quiero llevarlos es que, aunque no justifico la invasión rusa a Ucrania, de manera masiva, la mayoría de la población de Estados Unidos y del mundo que ignora estos y otros detalles, a través de la misma prensa controlada por las mismas élites que financian la guerra, han recibido un lavado de cerebro al concebir a Rusia como un agresor despiadado que sin razón ha decidido atacar invadiendo a Ucrania. Desde que se inició la guerra, Estados Unidos bloqueó el canal de noticias RT, Russia Today, buscando que no se supiera el otro lado de la guerra. El lavado de cerebro ha funcionado y todo el mundo levantó banderas en apoyo a Ucrania sin saber que al hacerlo están apoyando una política de atropello internacional auspiciada por el mismo país que les lava el cerebro. Una contienda que termina con la muerte de civiles inocentes. Ahora, orar por Ucrania, en este caso como la agredida, es hacer causa común con los juegos de la OTAN, o sea, de Estados Unidos, a base de violaciones de acuerdos. Y la violación de esos acuerdos termina matando mucha gente. De esta forma, el agredido es realmente el agresor. Recuerden el ejemplo entre Juan y Pedro. Cuando Pedro sale de su casa a dispararle a Juan, todos los vecinos se alarman de la visible agresión. No puedo orar por los Estados Unidos porque son quienes les están poniendo las armas en las manos a Ucrania para seguir derramando sangre, como tampoco puedo orar por Ucrania porque como miembro de la OTAN sigue al pie de la letra las ordenanzas de su benefactor y protector sentado en la comodidad de la oficina oval. No puedo tampoco orar por Rusia porque a pesar de ser el verdadero agredido históricamente, tampoco ha reparado en que recuperar territorio perdido hace años cuesta mucha sangre de lado y lado. Los dos lados son igualmente irresponsables. Por el conflicto ruso-ucraniano hay que orar en general para que Dios en su misericordia detenga la guerra y la matanza de inocentes que se convierten en daño colateral. Y en cuanto a esta guerra, hay 2 perdedores
y 2 ganadores, dependiendo a quién de los dos le pregunte. Cosas de la prensa manipulada, mi querido Sancho Panza. Ahora, con esta información que ha recibido, ¿oraría usted por Ucrania, por Rusia o por el conflicto? Ahora hagamos solo un poco más de historia acerca de los dos bandos enfrentados en Medio Oriente y así poder hacer un pequeño paralelismo que nos dé la respuesta final a las preguntas que quedan en el aire. La región que hoy está en conflicto fue conquistada en el pasado por diferentes reinos e imperios. Precisamente durante el Imperio Romano, los judíos fueron dispersados por el mundo dejando atrás las tierras que históricamente les había pertenecido. Eruditos históricos afirman que el monoteísmo de los judíos contrastaba con el politeísmo de las muchas tierras a las que llegaron y como llevaban el estigma de haber matado al verdadero Mesías, la cristianización de Europa los hizo ser vistos con malos ojos. La tierra que hoy llamamos Israel no siempre fue habitada por los hebreos. También allí habitaban otras etnias. Un dato histórico importante es que para el año 1800, de los 270,000 habitantes de esas tierras, solo unos 7,000 eran judíos, lo que significa un 3% de diferencia. La mayoría era árabe palestina. Entonces, a finales del siglo XIX, nació en Europa una corriente ideológica impulsada por judíos ricos conocida como sionismo, la cual propulsaba la creación de una nación-estado para que todos los judíos dispersos habitaran en un mismo lugar. Y el lugar ideal era, sí, adivinó bien, la tierra que en ese momento se hallaba habitada más por árabes que por otro grupo étnico. Los judíos, por su parte, afirmaban que establecer allí esa añorada nación-estado era en sí recuperar las tierras que les fueron arrebatadas. Los judíos ricos comenzaron a comprar tierras y ya para el año 1914 la población judía era de unos 90,000 judíos. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y al final de esta se hizo más agudo el odio a los judíos en Europa, especialmente de parte de Adolf Hitler, lo que hizo que aún más judíos regresaran a lo que hoy se conoce como Tierra Santa. En el año 1947, la Organización de las Naciones Unidas tomó un voto para dividir equitativamente esas tierras en 2 estados entre judíos y árabes. Y como la ciudad de Jerusalén tiene el mismo significado sagrado tanto para judíos como árabes, sería compartida por los 2 estados como capital de cada uno. Pero los israelíes querían más tierras y estaban dispuestos a pelear por ellas. Los palestinos, por su parte, estaban disgustados porque estaban ahí mucho antes de que llegara la diáspora israelí que estaba dispersa en el extranjero. Querían evitar que se cumpliera lo que reza el dicho, de fuera vendrán, que de casa me echarán. Luego, en el año 1948, se establece el Estado de Israel formalmente. Pero poco después se produjo un enfrentamiento entre palestinos e israelíes en la que Israel logró desalojar de esas tierras a unos 700,000 árabes palestinos. El lado palestino contraatacó con una coalición en la que había sirios, egipcios, libios y otros más de creencia islámica e invadieron el territorio de Israel. Israel se defendió con su recién formado y poderoso ejército, resistió y ganó el enfrentamiento. En ambos lados hubo sangre. Desde entonces, Israel, amparado en el sionismo, o sea, Israel solo para israelíes, ha desarrollado campañas para continuar desalojando de sus tierras a los palestinos restantes,
reduciéndolos mayormente a dos zonas, Cisjordania y Gaza, de las cuales virtualmente solo queda Gaza o la Franja de Gaza, un pedacito de tierra en el que no caben bien los palestinos. Israel los ha arrinconado a ese pedazo de tierra fronterizo con Egipto, sin derecho a acceso comercial al mar, sin aeropuerto ni una ciudad a la cual llamar capital. El meollo del conflicto es que Israel se opone acérrimamente a la creación de un Estado palestino soberano y devolver las tierras quitadas a la fuerza a los palestinos. Ironías de la vida. Mire aquí un gran paralelismo. Ismael era mayor que Isaac. Sin embargo, tuvieron problemas y el menor terminó desplazando al mayor. No pudieron vivir juntos en un mismo terreno que era de ambos por ser hijos de Abraham. De igual manera, Israel, el Israel de hoy, históricamente regresa paulatinamente del exilio y en unos pocos años termina desplazando a Palestina de las tierras que históricamente pertenece a ambos. Israel, con toda la potencia militar adquirida y el padrinazgo de los Estados Unidos, termina arrinconando a los palestinos a un puñado de tierra en donde realmente no caben bien, no tienen acceso al mar y están limitados solo a dos grandes pasajes oficiales para pasar de su lado al lado israelí. Hoy día vemos las consecuencias más graves de ese arrinconamiento porque ahora Israel tiene el poder y lo está usando para establecer un estado de sitio cortando energía eléctrica, alimentos, medicinas y el comercio vital para subsistir. Esto seguramente llevará a la muerte a miles y miles de almas inocentes que luchan por sobrevivir. ¿Le pedirá usted o yo a Dios que ayude a Israel a proseguir con esta política de exterminio? No puedo orar por esa victoria y luego subir al púlpito a adorar a ese mismo Dios. ¿Se da cuenta? Hay que orar por el conflicto. Orar porque en medio de guerras que sí están profetizadas, Dios extienda su mano de misericordia a aquellos que nada tienen que ver con la agenda guerrera y sangrienta de las élites y de las potencias modernas. Una victoria de Israel en este conflicto no sería realmente la victoria de la fe, sino la victoria de Israel significaría la continuidad de una agenda política para la región que está dictada, lógicamente, por estamentos muy superiores al mismo Estado de Israel. Una victoria de este Israel no tiene nada que ver con la fe. Los grandes poderes tras bastidores juegan con el orgullo patriótico de los pueblos para concretar puntos claves de una estrategia mucho mayor. Estoy en total desacuerdo con lo que ambos lados han hecho. Pero el presente ataque al pueblo de Israel no es un ataque a la fe en sí misma. Es un ataque a una política histórica de agresión contra los vecinos árabes desatada por Israel con el apoyo de mayores potencias. Desatada desde el regreso del gran exilio judío que estaba esparcido por todo el mundo, mayormente en Europa, a finales de la Segunda Guerra Mundial y al final del infame holocausto patrocinado por Adolfo Hitler, y regresar a lo que históricamente es su tierra, la tierra donde históricamente había más árabes que judíos a la hora que ese regreso se fue consumando. ¿Me va entendiendo? La opinión pública, incluyendo muchos en la cristiana, señalan a este Israel moderno como el pueblo elegido de Dios y que por eso hay que orar por él. Nada más lejos de la realidad. La primogenitura de Israel como nación le fue retirada por Dios luego del apedreamiento del diácono Esteban, quien a su vez fue la última voz profética levantada en favor de la nación judía, pero fue
rechazada. Desde entonces, Dios no tiene una nación literal como elegida, sino una nación espiritual nacida a raíz del apedreamiento de Esteban. Esa nación no se halla exclusivamente en Tierra Santa y no está compuesta exclusivamente por judíos, sino de gente de todas partes, judíos y gentiles, quienes guardan los mandamientos de Dios. Otros se expresan diciendo que debemos orar por nuestro Israel, que ha sido atacado. Con todo respeto, difiero de esa opinión. Apoyar al Israel de hoy no es apoyar al Israel de antaño. Política e ideológicamente no son el mismo pueblo. Aunque en el plano religioso se observen fiestas religiosas como Yom Kippur, Sukkot, etc., este Israel de hoy es el Estado de Israel, una creación política de los Estados Unidos a través de su brazo sociopolítico que es la Organización de las Naciones Unidas. Nada que ver con Dios, nada que ver con gente especial. El Israel de hoy necesita tanto a Jesús como Salvador como todas las demás naciones. Aunque empezó en la tienda de Abraham, este pleito ya no es religioso, es puramente político. Y recordemos que la guerra es un instrumento de las élites ocultas para seguir arreglando el tablero del ajedrez mundial. Las agresiones históricas de Israel a Palestina tienen el patrocinio directo de su gran padrino, los Estados Unidos. Recuerde algo, que no se lo olvide. Cuando vea dos gallos matándose a espuelazos, no culpe del todo a los gallos que ya se miran uno al otro como enemigos, sino échele la culpa a los galleros que los preparan para un enfrentamiento a muerte. Y al final, uno de los galleros se lleva todo el dinero. Es geopolítica, sucia, pero geopolítica. Usted puede orar por la victoria de Israel si quiere, pero sepa que no estará orando por una victoria de la fe. No, para nada. No estará orando por el Israel bíblico establecido como nación primogénita en el pasado. Repetimos, eso terminó en el año 34 de la era cristiana, cuando Dios mismo le retiró la primogenitura al pueblo de Israel por rechazar persistentemente al Mesías y finalmente apedrear al diácono Esteban. Estará orando por un Estado de Israel que política e ideológicamente no es el Israel de antaño, que aunque se llame igual que el pueblo bíblico, aunque tenga el hebreo como idioma oficial y se observen algunas de las fiestas ceremoniales que ya mencionamos, es un Estado político que es una hechura de las élites superpoderosas y que han usado y siguen usando ese Estado de Israel para propósitos políticos por la importancia de la región. Estará orando por la prolongación de una agenda de apropiación de recursos naturales claves como gas y petróleo. Porque si es cierto que aunque Israel está en medio de un desierto, también es cierto que posee recursos naturales por la que grandes potencias cometen todo tipo de tropelías para quedarse con ellas indirectamente. Estará orando por la continuidad de la expulsión casi total de los palestinos de unas tierras que también les pertenece. Estará orando por la victoria de una nación que todavía al día de hoy rechaza al verdadero Mesías que ya vino, dio su vida y ahora hace expiación en el lugar santísimo, en el cielo. No creo que pueda orar por la victoria de Israel cuando ya sabe que su padrino le ha enviado armas y ya tiene un portaaviones en las aguas israelíes y que puede iniciar un infierno en Medio Oriente. Déjeme decirle algo. Como cristiano, como creyente en la palabra de Dios, no se monte en el tren de orar por Palestina, ni mucho menos por Israel.
Como cristianos, oremos por el fin del conflicto y el fin de las muertes de soldados y civiles inocentes. Y si ya estaba montado en ese tren por no entender el meollo del conflicto, ahora que ya lo entiende mejor, bájese en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.